¿Qué tienen en común el Roque Cano, el río Ave y el río Cabriales? Hola, soy Roberto Pereira y este es el espacio Anécdotas Gerenciales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con la adversidad. Y para ello, y como primer video de la serie de videos que he preparado, voy a contarles mi historia personal. Mi mamá nació en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, en el año 1935. Justo había terminado la Guerra Civil Española y estaba por empezar la Guerra Mundial. Con una situación económica extremadamente precaria, mi mamá vivió muchísimas deficiencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de condiciones de vida. Cuenta mi mamá en alguna de sus anécdotas que el día anterior le metían el dedo en el ano a las gallinas para contar cuántos huevos iban a dar al día siguiente. Siendo ellos 3 hermanos más papá y mamá, 5 personas, si la gallina ponía 4 huevos, alguien se iba a quedar sin comer al día siguiente, eso seguro. Dentro de esas anécdotas, por ejemplo, mi mamá cuenta que le daban un trozo de queso y una bola de gofio. Básicamente es harina de trigo tostada amasada con agua. Ellos olían el queso y comían la bola de gofio. Mi mamá usó por primera vez alpargatas a los 15 años y por primera vez zapatos a los 18, cuando decidió migrar a Venezuela, en donde finalmente conoció a mi papá. Por otro lado, mi papá nació en un pueblo llamado Bairros, en Portugal, con una condición un poco menos precaria que la de mi mamá, pero no menos apremiantes de cualquier manera. Mi papá desarrolló la profesión de carpintero en Portugal y también, llegado a la mayoría de edad, decidió emigrar a Venezuela. Fue allí en Venezuela donde mi mamá y mi papá en Caracas se conocieron, decidieron casarse y formar una familia. Desde Venezuela, mi mamá enviaba remesas a España para pagar el boleto de barco con el que llegó a Venezuela, que había sido comprado después de haber empeñado las tierras de mi abuelo, de su papá. Y mi papá, por su lado, también ayudó a su familia desde el punto de vista económico. Mientras cada uno de ellos, mi mamá trabajaba como señora de servicio en una casa de familia, y mi papá trabajaba como carpintero en la industria de la construcción. Ellos decidieron luchar para salir adelante. Ahorraron, lograron montar un negocio entre ellos dos, básicamente una tiendita, y con esa tiendita lograron aún ahorrar más y luego posteriormente construir algunas viviendas y edificaciones que lograron rentar o vender. Y así fueron progresando en la vida. En ese seno de esa familia de escasos recursos nacieron primero mi hermano, José, Pepe, y después yo. El valor más importante dentro de ese seno familiar era el valor del trabajo, no el valor del estudio. Ellos habían venido de una posguerra o una preguerra o en el medio entre posguerra y preguerra, y habían desarrollado el valor del trabajo como el valor fundamental para progresar en la vida. Y ese fue el valor que yo aprendí. Trabajé desde muy joven. Yo comencé a trabajar para ganar mi propio salario a partir de los 17 años aproximadamente. Sin embargo, entendía que bajo esos términos de trabajo, sin tener una profesión o sin tener un oficio que fuera redituable, pues iba a tener una vida bastante complicada. Y es así como trabajando de día
estudié de noche. Saqué mi carrera de técnico superior automotriz, comencé a trabajar en la industria automotriz, en específico en Ford. Me casé, solamente teniendo la profesión de técnico superior. Tuve 2 hijos y en ese proceso, durante mi vida profesional en Ford, decidí una vez más estudiar de noche. Me convertí en ingeniero industrial y posteriormente obtuve una maestría en alta dirección en Venezuela y fui creciendo profesionalmente dentro de la organización. Pasé por supervisor de producción, ingeniero de procesos, ingeniero de manejo de materiales, coordinador de manufactura esbelta, superintendente de producción y gerente de producción, que fue mi última posición en Ford Motor de Venezuela. En este momento de mi historia, pensé que mis cosas, mi situación ya estaban bien encaminadas. No resueltas, pero muy bien encaminadas. El régimen de Hugo Chávez Frías comienza en nuestro país y años después ya era insostenible vivir en Venezuela. Tuve que dejarlo todo, dejar mi casa, mis amigos, mis familiares y mis bienes y emigrar a México. Hace 17 años que vivo en México, en donde es actualmente mi residencia. Llegué acá con 4 maletas, sin nada, ninguno de mis bienes, aparte de las que pudieron caber dentro de la maleta. Dentro de una de las maletas venía una sartén, que a mí me gustaba mucho, me gusta cocinar, y en otra de las maletas venía un televisorcito pequeño. Renté una casa que tuve que ir amoblando poco a poco, y comenzó mi historia de nuevo aquí en México. Comencé a trabajar con una empresa de refrescos. Saqué una maestría adicional aquí en México mientras trabajaba de día y estudiaba de noche una vez más, sacrificando los pocos ahorros que tenía para ese momento porque mi salario no alcanzaba para pagar mis gastos y además los de la maestría. A los 3 años yo ya me había naturalizado mexicano y ya había terminado mi maestría. Por lo tanto, decidí buscar trabajo de nuevo en la industria automotriz, a la cual regresé y en la cual estoy laborando desde hace más de 14 años. De nuevo. Esta pequeña historia que les acabo de contar, que básicamente habla sobre la historia de mis papás y sobre mi historia personal, es mi introducción a este segmento que estoy denominando anécdotas gerenciales, en donde básicamente a través de historias quiero ejemplificar cómo una persona que se dedica a gerenciar, y cuando me refiero a gerenciar no me refiero solamente al hecho de ser el gerente por título de una organización. Gerenciar puede ser administrar tu negocio, administrar tu empresa, administrar tu casa. Gerenciar puede ser administrar una pequeña institución o una fundación. Y esta anécdota habla sobre la adversidad. Estamos hablando de 2 personas que vivían bajo la pobreza más extrema que había en el momento en la Europa de la posguerra, que viajaron a través de barco a un país para ver sus sueños realizados, que trabajaron duro y que ahorraron durante mucho tiempo, sacrificando su bienestar, sus diversiones, sus atracciones personales para poder ir construyendo un capital que les permitió poco a poco mantener una familia que era, vamos a decir, con una condición suficiente como para tener una vida normal. Posteriormente a ellos les fue un poco mejor y al final de cuentas lograron tener un buen retiro. Y por otro lado,
mi historia en donde yo decidí lograr o perseguir esas condiciones de vida favorables a través del estudio. Pero que en cierto momento y debido a circunstancias particulares del momento, tuve que volver a empezar de nuevo. Como decía, este video se trata sobre la adversidad, sobre llevar adelante un sueño, sobre construir aún en contra del viento, del viento y marea. Cualquiera puede prevalecer ante las circunstancias adversas. Es muy fácil excusarnos y poner locus de control externo y decir, no, lo que pasa es que yo nací pobre, no, lo que pasa es que yo no tengo probabilidades, es que no se puede, y es que no, pues el gobierno, ¿no? O cualquier condición que te haga pensar que tú no estás en posibilidades de acceder a una vida mejor. Y esto se puede traducir también a las situaciones en las empresas. Con cuánta frecuencia nosotros nos encontramos ante circunstancias en donde en ciertos ambientes laborales se dice, no, pero es que esto no se puede hacer. Es que las cosas están mal. Es que yo no puedo hacer nada con respecto al mercado. Puedes reinventarte, puedes reiniciar, puedes redireccionar el negocio, puedes ofrecer un nuevo producto, puedes innovar, puedes utilizar las tecnologías presentes en la actualidad para poder ir hacia adelante. Con esto entonces quiero darle la bienvenida a esta serie de videos en los que voy a hablar sobre anécdotas gerenciales, sobre cosas que me han pasado en mi vida particular o cosas que me han pasado en mi vida profesional, en donde trato de explicar un poco cómo convertir estas anécdotas en ejemplos de vida, en motivación para hacer las cosas de una manera distinta y lograr tener éxito aún en contra de las adversidades.